Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Esta es el agua micelar bifásica de L'Oréal, 400 mililitros, que además quiero que veáis y que esta es la presentación. Lo he hecho antes de ponerme a hablar nada porque quiero que veáis muy bien que aquí están las dos fases. Esta que es la más alargada, evidentemente, y aquí esta que es la que contiene pues el aceite. La fase de abajo es el agua purificada y esta de aquí contiene el aceite desmaquillante. En la parte trasera nos encontramos el método y forma de aplicación, pues también acompañada de los componentes que lleva este agua micelar de L'Oréal París. Este agua micelar es muy sencilla de utilizar, pero antes de nada, y por no irme por las ramas, precio, que se me olvida siempre. 5,95 si lo compráis en Druni. Luego ya pues en Primor y en otra serie de tiendas online la he visto entre 9,95 10 pavos. Pero vamos, el precio más baratito, el de Druni, el que está aquí. Bien, hay que agitar súper bien, se agita súper bien, se echa en lo que es pues el algodoncito desmaquillante y se empieza a frotar, ¿de acuerdo? Pues pum pum pum, bocata de atún y os lo vais quitando. No deja sensación en absoluto nada grasa, o sea, olvidaros de que esto os va a dejar la piel grasiente y todo esto, porque no. Esta concretamente está indicada para pieles sensibles, ¿de acuerdo? Yo tengo la piel sensible, no es que la tenga tópica ni ultra sensible, pero la tengo sensible. A mí enseguida me pueden salir granitos o cualquier cosa cuando use algo que no deba de usar. Y esta de aquí ya la he usado, porque claro, para grabar ya sabéis que me he hecho algo de bote, va fenomenal. La retirada es óptima, de verdad, o sea, es que si os lo digo, es que esto, como siempre digo, nos hace triunfar. Como tendría que buscarme algo más español o algo así, pero bueno, de momento pues la Coca-Cola, sí, triunfa como la Coca-Cola. Nos va a quitar el maquillaje de todo el rostro, de los ojos y los labios, sin necesidad de aclarar, pero yo no soy muy partidario de todo eso. Y por muy bien que digan ellos que no se aclare, yo aconsejo siempre aclarar este tipo de productos, más que nada pues porque luego te tienes que dar también tu tratamiento facial y más vale que no haya ningún tipo de sustancia que pueda interferir en la aplicación pues de serums, cremas hidratantes, cápsulas de vida de Elizabeth Arden, en fin, todo esto. Entonces yo siempre aconsejo que si vais a tener un tratamiento completo después de desmaquillaros, que os aclaréis la cara, que os la limpiéis bien y apliquéis vuestro tratamiento de belleza normal y corriente diario. Técnicamente la forma de aplicación es la siguiente. Ya vamos a dejarnos un poco de lo que es el jueguecito y os lo explico bien. Directamente lo que hay que hacer es derramar, verter esto sobre el algodón de limpieza facial y se aplica sin frotar. Para acto seguido, pues ya empezar una aplicación nueva. Primero se pone la piel a exposición, todos los productos de la cara de maquillaje se ponen a exposición con esto y después se vuelve a untar otro disco desmaquillante o lo que tengáis a mano, con lo que os retiréis el maquillaje normalmente y ahí sí ya procedéis a la limpieza facial. ¿Qué me parece a mí? Pues yo no sé vosotras y vosotros, más que nada las chicas, porque siempre lo voy a decir cada vez que tenga que presentar un tipo de producto de estos. A mí me resulta muy fácil retirar con este producto todo, pero absolutamente todo, excepto, con lo cual ya no es todo, los ojos. La zona de los ojos, todo lo que es el párpado inferior, me cuesta muchísimo retirarlo. Tengo que hacer más hincapié, tengo que estar trabajándome más el producto. Con respecto a todo el resto del rostro, cuello y tal, no hay ningún tipo de problema, pero yo no sé por qué siempre en los ojos llegamos al tema de que me cuesta más trabajo de retirar el maquillaje. Sí, es una sorpresa, no sé por qué. Yo quizás, bueno, si a vosotros os pasa lo mismo, a vosotros, decírmelo, porque es que yo me quedo todo loco, porque es que además es cierto, o sea, me estoy dando, me lo aplico todo tal cual dicen las instrucciones, pero luego ya el momento de la retirada, cuando paso por el ojo, y tengo que insistir mucho más que por todo el resto de zonas. Seguramente es que al llevar no lo sé, a llevar el antiojeras puesto, pues la cosa se queda más empalustrada y me cuesta más trabajo. No tengo ni idea, pero en principio debería de costar exactamente lo mismo. También al ser la piel más sensible, el párpado inferior, la zona del ojo, pues a lo mejor, yo qué sé, se queda la cosa de otra manera. Habría que hacer un estudio con respecto a esto.
Este producto también ha sido testado dermatológicamente y a su vez también oftalmológicamente. Y lo cierto es que cuando te lo aplicas en la zona del ojo, hombre, ya te tendría que entrar mucha cantidad para que pudiera escocerte, pero no escuece. Así que si os escociera por lo que fuera o fuese, porque ya sabéis que yo también tengo los ojos súper sensibles, gran cantidad de agua a los ojos, con los ojos bien abiertos, agua, 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 y se acabó, que no hay que hacer nada más. Pero en principio a mí el producto, la verdad es que no me escuece, lo utilizo y no me escuece, pero también tengo que reconocer que no dejo el producto en exposición. Quiero decir con esto que yo me cojo, lo aplico y tal, pero ese punto de decir que no hace falta aclarado para retirar que no hace falta retirar el producto ni nada de eso, yo sí que lo retiro. Realmente yo lo que hago después es que me doy un gel limpiador y procedo a mi rutina de belleza diaria. Por eso os digo que si os molesta algo, os pica en los ojos, cualquier cosa, directamente ir al lavabo o a donde queráis y os laváis muy bien la cara. Y se acabó, no hay que hacer nada más. Capitanes, capitanitas, que no me quiero enrollar mucho más, porque tampoco hay mucho más recorrido que hacer con esto, que nos vemos en el próximo vídeo, no sin antes dejar de recordaros que os suscribáis al canal, le deis al like y distribuyáis mis vídeos por todas vuestras redes sociales. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen. What does perfect even mean? Is there even such a thing?